Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la adenoamigdalitis. Entonces comencemos este video hablando de la anatomía de la faringe. La faringe es un conducto que mide 5 centímetros y abarca desde la base del cráneo, como lo podemos ver en pantalla, está indicado el tubérculo faríngeo del hueso occipital, lo que nos indica que ese último hueso que estamos viendo en pantalla es el hueso occipital y abarca desde este hueso hasta la C6, es decir, la vértebra cervical número 6. Se los marqué con verdecito cuál es este conducto faríngeo. Y es muy importante también relacionar que esta delimitación de la vértebra cervical número 6 también coincide con el borde inferior del cartílago cricoides. Es importante mencionar que la faringe es un órgano importantísimo porque tiene comunicación con la cavidad nasal, la cavidad bucal, la laringe y el esófago. Ahora, profundizando en la anatomía y las divisiones de la faringe, podemos concluir que existen 3 porciones de la faringe: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es esta porción del conducto que va a tener comunicación con la cavidad nasal. La orofaringe es la parte del conducto que tiene comunicación con la cavidad bucal. Y la laringofaringe es la que tiene comunicación directa con la laringe. También destaqué con color azul el relieve sobre la lámina del cartílago cricoides. Y es esta elevación que está debajo de la entrada de la laringe, que va a corresponder al cartílago cricoides. Y como lo dijimos en las diapositivas anteriores, el borde inferior del cartílago cricoides nos indica que hasta ahí llegó la faringe. Es su delimitación. Ahora tenemos una visión lateral de las porciones de la faringe. Podemos ver la nasofaringe como tiene comunicación directa con esta porción nasal. La orofaringe tiene comunicación directa con la porción bucal, ahí podemos ver la lengua, y la laringofaringe que tiene comunicación directa con la laringe. Es importante mencionar que una de las funciones de la faringe es permitir el paso del aire y alimentos y además actúa como cámara de resonancia para la fonación. Respecto a las capas de la faringe, vamos a encontrarnos con 4 capas: la capa mucosa, la capa fibrosa, la capa muscular y la capa adventicia. Respecto a la capa mucosa, esta se divide a su vez en 2 epitelios porque tenemos 2 porciones. Recordemos a la nasofaringe y a la bucofaringe. En la porción de la nasofaringe vamos a encontrarnos con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que nosotros sabemos que este epitelio es el que define al epitelio respiratorio. Por otro lado, hablando de la bucofaringe y la laringofaringe, aquí vamos a encontrar un epitelio estratificado plano no queratinizado. Ahora, vayámonos a la siguiente capa, la capa fibrosa. Esta va a corresponder a una fusión de las capas musculares más las fibrosas. Y la función principal de la capa fibrosa es dar esta estructura a la faringe. Entonces aquí vamos a encontrar principalmente a la fascia faringobaxilar y al rafé faríngeo. Respecto a la capa muscular, esta a su vez se va a dividir en una capa circular y en una capa longitudinal. La capa circular es a su vez constituida por un músculo constrictor superior, un constrictor medio y un constrictor inferior. Y cada uno de ellos tiene diferentes funciones. El constrictor superior va a ayudar a cerrar la entrada de la faringe durante la deglución. Con esto me refiero a que durante la deglución la faringe se cierra en la parte posterior de la nasofaringe para evitar que el alimento o el líquido entre a la nasofaringe y suba hacia la nariz. ¿De acuerdo? El constrictor medio tiene la función de mover el alimento hacia abajo
a través de movimientos de relajación y contracción rítmica. Y finalmente, el constrictor inferior es el que se va a encargar de abrir el esfínter esofágico durante la deglución. Por otro lado, tenemos a la capa longitudinal, que a su vez está constituida por el músculo palatofaringio, el salpingofaringio y el estilofaringio. Estos prácticamente su función es elevar la faringe durante la deglución. Y finalmente tenemos a la capa adventicia, que esta está compuesta por una aponeurosis bucofaringea, que la vamos a ver en pantalla en unos minutos. Entonces, vamos a dar a la siguiente diapositiva, que es la capa fibrosa. Ustedes se preguntarán, Jocelyn, ¿por qué no mencionaste a la capa mucosa? Porque esto es parte más de la histología y lo voy a mencionar en el apartado de histología. Entonces nos vamos a saltar a la capa fibrosa. Como les mencioné antes, la capa fibrosa va a estar compuesta de cartílago y ligamento que va a brindar estructura a la faringe. Y va a estar compuesto por la fascia faringobasilar, como lo podemos ver en pantalla, está señalada, el rafe faringio. También otro de los elementos que la constituye es la aponeurosis faríngea. Entonces, todos estos son ligamentos o cartílagos que van a estar dándole estructura a la faringe. Ahora, de acuerdo a la capa muscular, aquí vamos a tener las dos divisiones que mencionábamos, la capa circular y la capa longitudinal. Voy a estar dividiendo cada una de estas capas con colores. Los colores que van a ser rositas corresponden a la capa circular y los que son azules corresponden a la capa longitudinal. Entonces, como lo mencionamos al inicio de este video, la capa circular se constituye por el músculo constrictor superior de la faringe, como lo podemos ver en pantalla, está señalado y dibujado, por el músculo constrictor medio de la faringe, también señalado, y el músculo constrictor inferior. Por otro lado, también tenemos a la capa longitudinal, que está compuesto por el músculo palatofaringio y el músculo estilofaringio, así como el músculo salpingofaringio. Siguiendo con la identificación de estos músculos, como lo mencioné en la diapositiva anterior, el músculo constrictor inferior se va a dividir en dos porciones. En una porción superior, que es el músculo constrictor inferior de la faringe, en su porción tirofaringea, y en la porción inferior tenemos al músculo cricofaringio, ¿sí? Que es la porción inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Y este es muy importante porque va a tener inserción en el esófago y por lo mismo va a ayudar a formar el esfínter esofágico superior. Este esfínter, como ya lo sabemos, es involuntario y nos sirve porque cuando nosotros deglutimos, cuando nosotros vamos a tragar algo y va a pasar la comida por ese conducto, este esfínter se relaja para que la comida pueda pasar y posterior a eso se vuelve a contraer para evitar el reflujo. Se me pasó decir de la capa adventicia, como lo mencioné al inicio del video, esta va a estar compuesta por la fascia bucofaringea. Esta va a ser nuestra capa adventicia y se las marqué de color azul en la pantalla. Y es muy importante porque esta capa adventicia no solo va a estar revistiendo a los músculos constrictores de la faringe, sino que también reviste a los músculos de la boca. Ahora hablemos de la inervación de la faringe. Vamos a tener dos tipos de inervación, la inervación sensitiva y la inervación motora. De acuerdo a la inervación sensitiva, esta va a estar dada por el noveno par craneal o también llamado nervio glosofaringio. Este nos va a dar el reflejo nauseoso, la sensación de frío, calor, va a estar inervando a su vez el paladar y el tercio posterior de la lengua. Es importante mencionar que el nervio glosofaringio no inerva directamente los músculos de la faringe, sino más bien sus ramas. Y sus ramas se distribuyen en la mucosa faríngea para proporcionar sensibilidad. Entonces, a través de las ramas del nervio glosofaringio, que estas ramas están distribuidas en la mucosa, a través de estas podemos detectar
frío, calor, reflejo nauseoso, además de que, como ya lo mencionamos, va a inervar paladar y tercio posterior de la lengua. Ahora, respecto a la inervación motora, esta va a estar dada por el 10º par o también llamado nervio vago. Y este va a estar inervando a los músculos constrictores, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que si bien el nervio vago le da la inervación motora a la faringe, el nervio accesorio da una rama craneal que se une al vago, como lo podemos ver en pantalla, y está el nervio vago, el nervio accesorio, que va a dar al ramo interno. El ramo interno es el que se une al vago y esta rama forma la mayoría de las fibras del plexo faríngeo, por eso es tan importante. Entonces, aún así, el vago va a inervar a todos los músculos de la faringe, excepto al músculo estilofaringeo, debido a que este está inervado por el nervio glosofaringeo. Ahora, respecto a la irrigación, hay demasiadas arterias en esta porción, sin embargo, vamos a mencionar a las tres más importantes, que es la arteria palatina ascendente, la rama faríngea de la arteria faríngea ascendente y la rama tonsilar de la arteria facial. Ahora vamos a hablar de la histología de la faringe. Como lo omití al inicio, esta parte de la mucosa, porque como les mencioné, es esta cuestión histológica, ahora la vamos a abordar. La faringe, habíamos dicho que se divide en nasofaringe y orofaringe. La nasofaringe, que es la porción número 1 que estamos viendo en pantalla, va a estar clasificada por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliar, que es el epitelio del sistema respiratorio. Por otro lado, la orofaringe va a estar compuesta por epitelio plano estratificado no queratinizado. Y finalmente, la laringofaringe, este va a tener los dos epitelios. Va a tener plano estratificado no queratinizado en su porción más proximal a la orofaringe y en su porción más distal va a tener nuevamente epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliar como en la nasofaringe, ¿de acuerdo? Ahora, hablemos de la celularidad y del epitelio general de las vías respiratorias. La vía respiratoria comienza en la cavidad nasal y en la cavidad nasal vamos a tener tres regiones importantísimas: el vestíbulo, la región olfativa y la región respiratoria. En el vestíbulo, que es esta porción muy proximal que da hacia el exterior, es prácticamente donde se encuentran los vellitos de la nariz, se va a estar clasificando por tener un epitelio estratificado plano. También se caracteriza por tener vibrisas, que las vibrisas son estos pelitos que nos cortamos porque a veces crecen demasiado, y también por producir sebo, porque vamos a tener glándulas sebáceas. Posteriormente tenemos a la región olfativa, que esta es caracterizada por 4 células: las receptoras olfatorias, que estas son neuronas bipolares, las células de sostén, que brindan sostenibilidad metabólico y físico a las células receptoras bipolares, es decir, a las neuronas bipolares. También tenemos a las células en cepillo, que son sensorreceptoras. Y finalmente las células basales, que estas funcionan como células madre, que ya sabemos que su función es reproducirse porque el epitelio llega a un momento en el que se desgasta, entonces mueren las células y entonces las células basales maduran para poder ocupar ese lugar de esa célula que murió. Finalmente tenemos a la región respiratoria, que esta va a estar caracterizada por 5 células: las células ciliadas, las células de Kulczynski, las células en cepillo, células caliciformes y células basales. Estas células de la región respiratoria son las que también vamos a encontrar en la tráquea. Entonces, si nos vamos a este corte histológico de la tráquea, podemos ver en pantalla que tenemos la misma celularidad: células ciliadas, células de Kulczynski, células en cepillo, mucosas y basales. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las células ciliadas
son las células más abundantes, están en todo el espesor epitelial y prácticamente que tengan los cilios en su superficie apical celular va a fungir como barrido celular, es decir, todos los cilios se van a mover al mismo lugar al unísono. Recordemos que estamos en la tráquea, entonces este barrido celular va desde la parte distal, desde la vía aérea, hasta la faringe, es como si estuvieran moviendo hacia arriba el moco, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque nos sirve para eliminación y captación de las partículas. Después tenemos a las células de Kulchinsky, que estas nos van a servir como secreción de catecolaminas. Esto es importante, las catecolaminas, porque esto va a controlar la producción de moco y el flujo de la sangre por la submucosa. También tenemos a las células mucosas, que son similares a las células caliciformes, es decir, son productoras de moco. Y tenemos a las células sin cepillo, que son sensoriales o quimiorreceptoras. Esto significa que nos van a ayudar a detectar sustancias potencialmente tóxicas en la respiración, como el humo, el polvo y el gas. Sí, esto nos induce a un estornudo o a la tos. Y finalmente tenemos el epitelio de los bronquiolos, que como lo podemos ver en pantalla, en este bronquiolo respiratorio, el epitelio va a ser cuboidal ciliado. Y finalmente la porción más final del epitelio respiratorio son los alvéolos. Y aquí vamos a encontrar a un epitelio plano, simple, sin cilios.